Amén. Gracias. Pueden sentarse, por favor. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes hoy? Gracias bienvenidos a los que están viendo a través de la versión de stream. Les digo que he mirado otras versiones de otras iglesias que las veo en la televisión y tienen buenos equipos de adoración, pero les voy a decir que no los cambia ninguno con el que tenemos aquí, porque yo los quiero mucho a ellos. Ellos son mis favoritos. Nosotros a través de la época de Navidad tuvimos muchos proyectos en los que estábamos trabajando y uno de ellos era lo que se llama el árbol de Navidad, que podíamos patrocinar un hijo de una persona que está en la cárcel para darle regalitos de Navidad. Entonces, tuvimos como más de 100 niños a quienes patrocinamos, ustedes, los miembros de esta iglesia. Entonces, ahora le pedimos que si le estamos invitando a ustedes que cojan una tarjetita con el nombre de un niño para que oren por él. No hay que comprarle regalos, nada más hay que orar por ellos. Entonces, si le gustaría orar por alguno de estos niños, por ejemplo, yo cogí uno de ellos, de uno de los niños que está en Plantation, que es un pueblito por aquí, y voy a orar por él, por ella. Entonces, eso es lo que le estamos pidiendo a ustedes, que cojan un papelito ahí afuera, a la entrada donde está el escritorio, y para que puedan orar por él. Estamos ya casi la mitad del mes de enero y hemos estado hablando de cómo vamos a atravesar el principio de este año, sabiendo que pensamos a veces que el principio de 2021 iba a ser totalmente diferente, pero en realidad estamos todavía atravesando con los mismos problemas y para eso necesitamos tener una fundación muy fuerte, algo que sea más grande que nosotros para poder que nos lleve a través de todo eso, y ese es Jesucristo. Entonces hablamos la mes pasada del edificio que se hace en la arena y el otro que se hace con mejor fundación, y cuál es el que dura. Pues, por supuesto, el que dura es el que está puesto en la mejor fundación, y debemos hacer una fundación buena para esta vida y para la vida que viene. Entonces yo les dejé a ustedes con una declaración de Cristo Jesús, como está escrito en Mateo 7, 21, 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces lo que él está diciendo es que no todo el mundo que cree que van al cielo lo van a hacer. Porque, repito, que no todo el mundo el que piensa que va a ir al cielo va a ir al cielo. Y él no estaba hablando a los ateos, no estaba hablando a los que no creen en nada, sino que estaba hablando acerca de la gente que va a la iglesia. Porque nosotros hablamos, o sea, de la gente que profesa en su nombre y todo, son gente de la iglesia. Pero entonces eso está diciendo a Jesucristo, que no todo el que hable en mi nombre va a ir al cielo. En 2 de Corintios también dice: examínese para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. ¿De qué están hablando la gente? ¿Cuál es el test? ¿Cuál es la fundación que nos aguanta? ¿Cuál es la seguridad que tenemos que la relación con Jesucristo es auténtica? ¿Y cuál es esa prueba? Hay muchas perspectivas acerca de esto, acerca de cuál es esta prueba, porque hay varias opiniones, se puede decir, a lo que constituye la salvación. ¿Y qué es la salvación universal? Quiere decir que no hay prueba. Quiere decir que todo el mundo va a ir al cielo, porque no hay prueba, o sea,
no hay motivo, no hay razones, no hay situaciones que nadie pueda hacer. Entonces, en la primera de Pedro dice, 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Dios murió por nuestros pecados, por todos. Pero si nosotros, eh, si nosotros, ah, tomamos esa escritura en serio, está diciendo que Jesucristo murió por todos, por todos, por todos, por todo el mundo. Pero entonces eso quiere decir la creación, la salvación universal, pero es conveniente que creamos así, ¿verdad? Porque eso quiere decir que no tenemos que hacer nada. O sea, todo el mundo, ni creer ni no creer, todo el mundo se va a ir al cielo. Bueno, otra creencia teológica quiere decir que hay que tener prueba de la salvación. Se llama Lordship Salvation, salvación del Señor. Que y para esto hay muchas perspectivas de la salvación, que quiere decir que tiene que haber prueba de la salvación. ¿Y cuál sería esa prueba para que sea auténtica? Como escribió Bob Blau, dice, la salvación de Lordship quiere decir que para uno salvarse no solamente hay que creer en Cristo, pero también someterse a su creencia. En otras palabras, dice que hay momentos, en el momento en que usted acepte a Dios para salvación y esté decidido a cometer su vida absolutamente al Señor, aunque la práctica de esta, o sea que aunque no siga practicando, quiere decir que, bueno, esto implica de que, ok, para salvación usted tiene que creer en Dios y tiene que aceptarlo, pero al mismo tiempo tiene que estar dispuesto a dedicar el resto de su vida al Señor. La salvación del Lordship quiere decir que los pecadores deben ejercitar fe unida al arrepentimiento. Y después su acciones después de eso es una prueba de fe. También dirían que la fe verdadera produce una vida un cambio de vida. Ahora en la segunda de Corintios 5:17 dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. O sea, eso lo toman literalmente. Y esa pasada que toman que la salvación es un cambio de vida. El hombre viejo se acaba y hay un renacimiento de nueva vida. En la primera de Juan dice también, en 2:3-4, dice, como sabemos, si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos a sus mandamientos, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Entonces, esa salvación, los que creen en esa salvación, dice que es posible ser cristianos y vivir en una vida carnal, disfrutando los placeres de pecado y nunca seguir a glorificar al Señor, quien lo trajo a Él. No es verdad, o sea que no se puede decir nada más de una oración y seguir con la vida vieja, con la vida regular que uno tiene. Entonces, eso quiere decir que la salvación del Lordship tiene que haber prueba de que usted cambió, de que usted recibió a Dios y que quiere tener una nueva vida. Ahora, la tercera
método es la salvación por gracia. Y ya sabemos que la salvación es un regalo que Dios nos dio. La gracia es la que quiere decir que Dios ama, ayuda, perdona y nos salva, no porque lo que hacemos, sino quienes somos, porque por el trabajo de Cristo. Él estuvo dispuesto a dar su vida, sacrificar su vida por los pecados del hombre. Entonces, en reconocimiento de eso y respuesta a eso que Dios hizo por nosotros, Él declara a justos a las personas que han hecho esa decisión. Nosotros recibimos gracia a través de la fe. Dios nos da la fe para confiar en Él. No estamos salvos por obedecer y lo que hacemos o no hacemos, pero por la gracia a través de la fe. Nuestra salvación es totalmente en la mano de Dios. La salvación por gracia solamente dice, la vida eterna es un regalo que no puede ser perdido. Recibiendo la fe en Cristo, aparte de cualquier trabajo o cualquier cosa que nosotros hagamos a cualquier tiempo, los trabajos, las obras que hacemos no tienen que ver nada con nuestra salvación. Eso quiere decir que no es fe más trabajos. Tampoco es fe que trabaja, pero solamente fe en quien ya ha hecho su trabajo. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Dice él es un regalo de Dios, no solo por obras para que nadie se jacte, sino que les dio el derecho, que nos dio el derecho a ser hijos de Dios, como dice en Juan 1:12. Ahora, la salvación de Lordship dice, fe sin prueba no es believism, y gracia solamente es demanda de prueba de fe. ¿Y cuál es el correcto? ¿Cuál posición es correcta de acuerdo a la Biblia? ¿En cuál de estas posiciones podemos nosotros, nuestra posición, cuál es la que podemos adoptar? Mi posición, que se llama Tokarology, esta es la que les voy a decir. La situación en este debate para mí es justificación contra santificación. ¿Cuál es la diferencia de justificación con santificación? Yo digo que la salvación, que quiere decir justificación, es por gracia, a través de la fe de que lo que Jesús hizo en la cruz para nosotros. Justificación es que Dios es el juez de toda la humanidad, de todo el mundo. Y justificación es la proclamación que Dios hace de los pecados que hemos cometido, que nos declara libres, que nos declara inocentes de los pecados que hemos cometido. Así como el juez está con el martillo en su escritorio y dice, les doy permiso para que se vayan porque alguien más pagó por sus pecados. Entonces están ustedes exentos de toda culpa. Entonces Dios nos justifica, no por lo que hemos hecho, sino porque alguien más pagó por esa falta, por esos pecados, que ese es Jesús. Cuando ponemos nuestra fe en la cruz, en Jesucristo. Ahora, una vez que estamos justificados por la fe en Jesucristo, nosotros entramos en una vida de santificación. Y lo que quiere decir la santificación es
para aquellos que confían en Jesucristo. Nosotros tratamos de conformarnos, nosotros tratamos de vivir nuestra vida más como Dios, como Jesucristo. Debemos hacer todos los esfuerzos para vivir una vida parecida a la de Jesucristo. Entonces, la salvación de grace, nada más por gracia, dice, los creyentes van a ser, los van a hacer cargo de todas las acciones ante de Dios y vamos a ser, acuérdense, de juzgados en el asiento de Bema para determinar nuestros premios eternales, nuestros galardones eternos. En la primera de Corintios 3, 14, 15 dice, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa. Se llamará y sufrirá pérdida. Dice él, sufrirá pérdida. Pero entonces al último dice, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Como ya lo hemos dicho antes, que no es por lo que hacemos, por nuestro behavior, sino porque Dios nos salvó y nosotros, o sea que nosotros vamos a llegar al cielo cuando estamos escapando de las llamas del infierno. Ahora, la situación aquí es, otra vez hablando de justificación versus santificación. En Romanos 8, 1, 4 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay condenación. Pues por el medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos por el que la naturaleza pecaminosa anuló el poder, pero Dios la envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera el sacrificio por el pecado. Ahora, todo esto se dice porque la humanidad en realidad no puede vivir a esos estándares que se han hecho. Por eso es que Dios mandó a su Hijo para que nos perdonara de todo lo que estamos, de la naturaleza pecadora del hombre. Entonces Él mandó a su Hijo para que nos justificara de esos pecados. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana al fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran con nosotros, según el Espíritu. Dios se ocupó de los pecados de nosotros, pero también su deseo y Él intentó, el deseo de Él era que nosotros cambiemos de vida y no vivamos en pecado. Ahora, después de haber dicho todo esto, yo sé que no hay un ejemplo bíblico de salvación ahora ustedes, no he visto ningún ejemplo en la Biblia de alguien que ha recibido a Dios que no ha tenido un cambio en su vida. Ahora en Efesios 1:13 dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Ahora lo que dice aquí, cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro Salvador, a Jesucristo, eso enseguida nos declara justificados. Cuando Él hace eso, también cierra el compromiso que nos da el Espíritu Santo para que viva en nosotros. Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo.
Porque de las ventajas, se puede decir, que nosotros tenemos es que el Espíritu Santo puede estar en todas partes. Ahora piensen en esto, lógicamente. Si antes yo acepto al Señor como como nuestro Salvador, el Espíritu Santo no vivía entre mí, pero si después de aceptarlo, el Espíritu Santo vive en mí, ¿cómo eso no puede hacer una diferencia de algún cambio en mí? No tenía antes el Espíritu Santo y ahora donde yo voy, el Espíritu va conmigo. Entonces no tiene sentido por un aspecto humano de que no debe haber algún cambio en la vida de uno, ¿verdad? Como otra vez digo, no hay un ejemplo bíblico que la salvación no ha producido algún cambio en la vida de un creyente. En el Nuevo Testamento, el ejemplo más dramático es del apóstol Pablo, que era llamado antes Saúl, que era Saúl de Tarsus, que era él. Era un hombre muy poderoso en los judíos, que era un fariseo. Era un miembro de la clase de los ejecutores, se puede decir, de los judíos. Y él, cuando Jesucristo regresó a vida, él les empezó. Su labor fue de perseguir a todos los que creían en Jesucristo, que creían en la resurrección. Él tomó parte en crímenes. Él fue a Damasco con una orden para ejecutar, para arrestar a gente que estaban proclamando a Jesucristo como su Salvador. Y él estaba en su camino ¿qué fue? Cuando Jesucristo apareció a él, se le apareció. Inmediatamente, Saúl cambió y desde ese momento, él vino a ser Pablo. Como en Gálatas 1:23 dice, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. Ahora, díganme eso si no es un cambio. ¿Qué diferencia que Saúl vino a ser Paul, que antes trataba de matar a la gente, a los creyentes, y ahora él dedicó su vida a empezar iglesias, a predicar? Eso fue un cambio dramático. Al menos dos terceras partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, fueron escritos por él. Otro ejemplo es el ladrón en la cruz. Cuando Jesucristo estaba crucificado en mitad de dos ladrones. Y ellos que estaban pasando a través de la cruz, de las tres cruces, le estaban insultando, haciendo bromas, burlándose de Jesucristo. Le estaban diciendo, usted que eres hijo de Dios, porque dice, hasta incluso a los que estaban crucificados con él, estaban dando insultos a él. Y los dos que estaban crucificados al lado de él. Pero entonces, en el tiempo en que estaba Jesucristo crucificado, dice en Lucas, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlos. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Jesucristo le dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que dicen. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y por qué? Por su fe en Jesucristo. Entonces, inmediatamente, Jesucristo tomó cargo de ese criminal que cambió en ese momento. Ahora, en ese corto tiempo, los romanos iban a... Ahora,
si el criminal no tuvo tiempo de cambiar su vida porque ya venían los soldados a matarlos, a quebrarle las piernas y asegurarse de que estén muertos. Y también le iban a quebrar las piernas a Jesucristo, pero como ya sabemos la historia, que supieron que estaba muerto, se dieron cuenta que estaba muerto, entonces no lo tocaron. Pero Pablo y el ladrón, él es un ejemplo que ellos manifestaron un cambio. En la segunda de Corintios 13:15 dice, examínese para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Eso nos hace entender de que Jesucristo, el Espíritu Santo que está viviendo en nosotros, su salvación ha manifestado algún cambio en su vida. Cualquier cambio. Déjeme hacerles algunas preguntas. ¿Pueden usted pensar en algunas diferencias antes y después de recibir a Jesucristo? Piensen en su vida. ¿Cuál es la diferencia? Piensen en las diferencias que han causado, porque eso es lo que debemos hacer nosotros, darnos cuenta cómo nosotros hemos cambiado después de haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Hay algo que es llamado creencia, se puede decir creencia, una técnica de creencia. ¿Cuál es su actitud acerca de Dios? En Juan 1:6 dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Cómo pueden nosotros practicamos antes de la salvación? Y cómo nosotros actuamos después de la salvación. Nosotros no es nada más, ok, recibí a Dios en mi vida y le pongo en mi bolsillo y sigo mi vida igual. No es eso. Ahora, estamos aquí, estamos hoy porque sentimos una obligación de estar aquí o porque nos levantamos de esta mañana diciendo, quiero ir a la iglesia, quiero tener ese tiempo. Entonces, ahora les pregunto, ¿usted le gusta a Dios? No le estoy preguntando si ama a Dios, pero ¿usted le gusta a Dios? ¿Cómo usted responde al pecado? Como dice en Juan 3:9 dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Lo que dice la Escritura, dice, la razón que nosotros no debemos practicar el pecado es porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque si el Espíritu Santo está con nosotros, debe impactar a nosotros cómo nos sentimos acerca del pecado. Porque a pesar de que tal vez disfrutamos del pecado, pero después nos sentimos mal. Porque no podemos tener la misma relación con el pecado que la misma relación con el Espíritu Santo, porque no trabaja así. ¿Cuál es su actitud acerca de los otros creyentes? Como dicen en la primera de Juan 4:20, dice, si alguno afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, nosotros hablamos muchas veces, a mí no me gusta esa persona, no me gusta esa otra persona. Pero una vez que estamos, ¿cómo podemos ser adoptados en la familia de Dios, pero no queremos hacer nada acerca de estar en la familia de Dios? ¿Usted siente la presencia del Espíritu Santo en usted? Como dice en Romanos 10:9, bueno, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo testifica con el Espíritu que estamos
que somos hijos de Dios. Si estamos escribiendo, si nosotros tenemos ese tiempo de estamos en tiempo de orar y sentimos la presencia de Dios, tenemos que sentir la presencia de Dios. Ahora, la otra pregunta es, ¿usted está atraído por las cosas de Dios o estamos viviendo la misma vida de siempre sin hacer nada por Dios? Si su respuesta a todas esas preguntas produce no evidencia de cambio, no quiere decir necesariamente de que usted no está salvado, sino que, porque hablando en Efesios 2:8, lo que dice que la salvación no es de las cosas que hacemos, sino es un regalo de Dios. Ahora, esas cosas que hablamos no van a cambiar su salvación, pero no, y tampoco quiere decir por seguro de que usted no es un creyente. Lo que sí significa es que tal vez yo no voy a hablar en su funeral. No, eso tampoco quiere decir. La segunda de Corintios dice, examínese para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Satanás, si no estamos constantemente en Dios, Satanás va a jugar con nuestras vidas, va a causar crisis en nuestras vidas. Y tenemos que confesar siempre de que yo soy de Cristo y más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Romanos 10:9 dice otra vez que si confiesas con tu boca. Ahora, podemos decir, yo no sé. Si usted se hace esa pregunta, yo no sé si en realidad yo estoy en la fe. Yo no soy de las personas que Jesucristo está hablando. Yo no quiero ser de las personas de que dicen Señor, Señor, pero estoy lejos de Él. Esto debe ser uno de los mensajes más afirmantes de que yo he compartido con ustedes. Yo cogí el test y yo pasé. Yo no soy perfecto, pero pasé el test. La oferta que Jesús hace para la vida eterna, el perdón eterno, está activo todos los días, a toda hora. Tome ventaja de eso. Confiese con su boca que el Señor es su Dios y eso no es fácil. No es fácil aceptar de que yo no estoy suficientemente bueno para ir al cielo, pero es por gracia del Señor, es el regalo de Él. Cierren sus ojos, tal vez está hoy aquí. Dios lo está llamando y ¿por qué usted no aceptaría ese llamado? Si usted está escuchando presente o si está oyendo la transmisión, Dios lo está llamando y quiere que acepte la salvación, de que viva una vida llena del Espíritu Santo. No tiene que gatearse y ver en sus rodillas, nada más creer que yo soy el Salvador. Confiese con su boca que yo soy el Señor, que sin mí, que usted no puede hacer nada en su vida, que no. Pero conmigo, usted será parte